Muy buenas noches, con el permiso del Jajam y agradeciéndole una vez más la oportunidad de compartir con ustedes. Tenemos la fiesta de Purim en puerta. Sabemos que es una fiesta de mucha alegría que tiene 4 preceptos principales a cumplir, hombres y mujeres por igual. Los 4 empiezan con Mem, para que uno se acuerde siempre de la clave. ¿Cuáles son? Con Mem. Megilá. ¿Qué más? Matanot Le'Evionim, Mishte y Mishloach Manot. Los 4 con Mem. Gracias a Dios es una fiesta muy popular. Hay fiestas que no tienen tanta suerte y hay fiestas que tienen más suerte. Si tú preguntas, la fiesta de Shavuot, por ejemplo, es un poco menos popular. La fiesta de Purim, Baruch Hashem, en todo el mundo, a todos los lugares donde vayas, en cualquier comunidad, se lleva a cabo con bastante simha. Sin embargo, hay una costumbre dentro de la fiesta de Purim que no es mitzvah y que también se ha hecho muy popular: la costumbre de los disfraces. La gente se disfraza, grandes y chicos. ¿Qué es lo que pasa? La Megilá dice que hay que disfrazarse. La halajá dice que hay que disfrazarse. Entonces, ¿de dónde salió esta costumbre? Y más allá, ¿cuál es el objetivo de ponerse un disfraz? ¿Es un desfile? ¿Qué es un carnaval? ¿Cuál sería la idea y el objetivo de los disfraces en Purim? Vamos a tratar de analizarlo desde diferentes enfoques y después ver uno de manera más profunda. Hay quien explica todo el asunto de Esther Amalcá, que es la protagonista de la historia, la reina Esther, parte de una indicación que le da Mordejai cuando ella es secuestrada para irse al palacio del rey Ahasverosh. Le dijo: no vayas a contar tu verdadera procedencia e identidad. Tú tienes que ocultar de dónde vienes. ¿Por qué? Hay jajamim que explican: Esther venía del rey Shaul. Sus raíces en el árbol genealógico eran del rey Shaul. ¿Qué pasa si Ahasverosh se entera de que esta muchacha es de una familia real? Pues no la va a dejar ir. Va a decir: yo soy un rey, justo me tocó una muchacha de familia real, entonces Minashamayim se hizo el shidduch y no la va a dejar ir. Mordejai pensaba: si en cambio él no sabe de dónde viene esta muchacha, tal vez piense que no es digna de él y la deje en paz. En base a esto de que Esther no decía y no revelaba su identidad, hay quien dice que de ahí salió la costumbre de los disfraces. Cada quien oculta su identidad, al igual que Esther Amalcá. Esa es una opción. Otra opción: ¿dónde está insinuado el tema de Esther en la Torá? Así pregunta la Gemara. ¿Dónde está insinuado este tema en la Biblia, en los 5 libros de Moshe Rabbeinu? Veanojí Esther astir panay. Dice Dios: va a haber una época donde voy a ocultar mi rostro. Ocultar, como en la época de Purim. Entonces dice la gente: yo también voy a ocultar mi rostro por medio de un disfraz. Esa es otra opción. Otra opción: Mordejai, después de pasar por muchas dificultades, al final sale victorioso. ¿Cómo salió del palacio del rey? Dice: vestido de reinado, con tipos de ropas muy bonitas, muy especiales, no como se vestía normalmente. Hubo un cambio de vestimenta. De ahí que nosotros también cambiemos la vestimenta en Purim. Esas son distintas opciones. No son las opciones que quiero enfocar hoy. Yo quiero enfocarme en otra, que a mí se me hizo tal vez la más bonita o la más interesante, que dice así: una de las mitzvot, como mencionamos al principio, de Purim, es Matanot Le'Evionim, darle recursos, dinero a la gente necesitada, a la gente pobre. Inclusive hay una frase que dicen los jajamim: en Purim, todo aquel que extiende la mano, hay que darle. No investigues, no hagas mucho rollo, te piden, ahí estás.
Imaginen ustedes una situación masiva de gente necesitada pidiendo dinero el mismo día. Olvídense del caos y de la organización y de la falta de recursos para todos. Va a haber, dicen los jajamín, mucha vergüenza de parte de los pobres. ¿Por qué? Porque se van a exponer a ir a pedir casa a casa, puertas, tocar aquí, allá, como la ley dice que les tienen que dar, y todo aquel que extiende la mano, pues tiene que recibir algo a cambio. Entonces mucha gente va a aprovechar que están necesitados para ir a juntar dinero. ¿Y qué va a pasar? Van a pasar pena mucha gente. Cualquier persona necesitada, no son todos, son muchos. Cualquier persona necesitada, cuando va a pedir, se siente avergonzado. Y no sabe cuál va a ser la reacción del otro. Siempre da vergüenza recurrir a la caridad. No es algo sencillo. ¿Cuál fue la idea de los jajamín? Dijeron, todo el mundo se disfraza. Nadie conoce la identidad de nadie y así vamos a evitar que la gente pobre sienta vergüenza cuando vaya a pedir. ¿Oyeron qué extraordinario concepto? ¿No está extraordinario? Extraordinario. Está fantástico. Mucha gente que va a pedir dinero, jazitos, se sienten humillados. ¿Cómo vamos a quitarles la vergüenza? Cubre tu rostro, cubre tu identidad, ve a pedir dinero y conserva tu dignidad. Ese es el objetivo, según muchos, de los disfraces en Purim. Y si nada más se disfrazaran los pobres, también estaría feo, pues ya todo el mundo se disfraza, y así ya es win-win, todos ganan, el rico la pasa padrísimo disfrazado, y el pobre ya no se expone, ya no se siente vulnerable ante una situación que le hubiera traído mucha vergüenza en distintas circunstancias. ¿Qué tan importante? Y aquí es donde quiero yo retomar. El pobre no sabía qué pedirle. ¿Por qué? Porque el rico está disfrazado. No, porque también el pobre tiene que dar matanola de Leonín. Es mitzvah de todos. También los pobres dan. Es como la mitzvah de Tzedaká. Los pobres también tienen que dar Tzedaká. Al final de cuentas, yo quiero agarrarme de esto para tocar un tema. ¿Qué tan importante es para la Torá esto? De cuidar la dignidad de las personas. Que no vayan a pasar vergüenza, que no vayan a pasar un mal rato. Nosotros somos gente que convive en sociedad. No somos ermitaños. Vivimos con gente. Y así como nosotros nos exponemos, hay gente que se expone ante nosotros. ¿Qué tan cuidadosos debemos ser en cuidar el honor y la dignidad de la gente que nos rodea? ¿Hasta dónde llega esto? Entonces voy a empezar con una de las referencias. Cuenta la Gemara que en la época del sabio Rabban Gamliel, que era el presidente de la junta rabínica de todos los jajamín, él era el top. Había un problema con los entierros, con los muertos. ¿Cuál problema puede haber con un entierro o con un muerto? Ya no hay nada que hacer, lo entierras y shalom. ¿Cuál es el problema? Dice la Gemara, ¿con qué ropa enterraban a la gente? No. Las mejores ropas, súper finas, súper caras. ¿Por qué? Porque hay que dar una última imagen correcta y digna. ¿Han visto Belatishvi, alguna levayá de otras naciones, cómo funciona? Los mejores trajes, lo más elegante, maquillados, todo un ritual para dar una buena imagen final, ¿no? Entonces, eso pasaba también en el pueblo de Israel. La gente empezó a perder el piso. Así cuenta la Gemara. Cada vez más y más y más, hasta que se hizo una competencia. Y ustedes sabrán que los Yehudim no somos competitivos. Y no nos gusta el show. Y no nos gusta aparentar nada que no tengamos realmente.
estoy hablando hipotéticamente. Y entonces se empezó a hacer una competencia en este asunto de los fallecidos, donde la gente que no tenía tanto dinero optó por abandonar a sus muertos a su suerte. Ya no podían costear lo que era la vestimenta para el entierro. Sí, los dejaban, que los entierre el que sea. Ya no querían ellos involucrarse porque les costaba fortunas. Tenían que pedir dinero prestado. Digo, no conoce gente que pide dinero prestado para hacer algo y dar una imagen. Así pasaba con los fallecidos. Terrible. Entonces, esto se salió de control. Hasta que Rabban Gamliel, este gran jajam, tomó cartas en el asunto. ¿Cómo frenas eso? Dijo Rabban Gamliel, Igualó a todos. ¿cómo le haces para que todos salgan algo igual? Igual es lo que sea, pero todos. Nadie va a querer. Es buena idea la tuya, pero ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo impones? Dice aquí la Gemara, Rabban Gamliel en su testamento dejó escrito que a él lo trasladaran de su casa al panteón vestido con ropas simples de lino. Nada de trajes caros, nada de vestimentas ostentosas, lo más simple de lo más simple. Entonces la gente dijo, wow, si Rabban Gamliel, que es el top, el presidente de todos los Yehudim del mundo, está saliendo vestido así, pues ya no es pena sacar a nuestros muertos así. Entonces Rabban Gamliel tomó la decisión de tener un entierro austero en este aspecto de las vestimentas, con tal de darle a la gente el respaldo para poder hacer lo correcto y regresar todos a la normalidad. Estamos viendo a un gran jajam. ¿Ustedes creen que tenía dinero o no? Sí. Claro, Rabban Gamliel era rico, tenía todo el dinero del mundo y él podía, como la época lo dictaba, haber tenido un entierro fantástico y una imagen espectacular, y decidió no hacerlo para poder ayudar a la demás gente. Ustedes se imaginan este caso: el hombre más rico de la comunidad decide hacer la boda de su hijo en el salón más austero, con las flores más comunes, con el DJ menos caro, con la comida. ¿Ya vieron a dónde voy? No lo pueden creer, se están riendo. ¿Por qué no lo creen? No, porque en vida ya es diferente. Hay un tema de que no hablen de ti siendo un rico cuando no es tu posición. También hay eso. Le va a dar miedo. No. Le va a dar miedo su imagen. Pero está escrito también eso. ¿Qué? Como rico no puedes estar mal, no puedes estar en una posición por estar mal de ti. Eso está escrito. Para que no piensen que está quebrado. No, está bien. ¡Todo el mundo! Es así que te guardas la lana para que gástatela. Ah, lo van a criticar. Nunca vas a quedar bien con nadie. Es la regla de la vida. ¿Quieres saber la regla de la vida? Nunca quedas bien con nadie. La regla de la vida. Nunca quedas bien con todos. También. Si le das- También. Yo me aventuré a decir un poquito más. No, sí. Escuchen bien lo que dice el Sefer Hasidim. Este libro escrito por Rabbi Yehuda Hasid. ¿Alguien de aquí es Cohen? ¿Tú eres Cohen? ¿Quién más? Yo me volví ¿Tú? Cohen. No cuenta. Yo también. Ay, ¿cómo rayos? Para lo que voy a decir no cuenta. Bueno. Ahorita va a ver. Los Kohanim tienen una misión muy especial en la Tefilá de Shahrit. Sirven como intermediarios para bendecir a toda la nación de Israel. Los Sefaradim, Baruch Hashem, tenemos la costumbre de hacer Kohanim todos los días. Hay otras comunidades que no tienen esa costumbre, solamente en días festivos, etcétera, etcétera. Cuenta Rabbi Yehuda Hasid en su libro Sefer Hasidim. Había un Kohen que hablaba mal, no articulaba bien las palabras, no le salía bien, pero hacía Kohanim. Dices por aquí si no es problema. ¿Qué tanto es problema? Escucha bien, te vas a ir de espaldas. Este Kohen, cuando le dictaban la verajá,
A ver, Yevarejejá, como Halevis, no voy a decir, que dictaban el Yevarejejá. Como Halevis. Le decían Yevarejejá, Yevarejejá, Hashem, Hashem, Beishmereja, Beishmedeja. ¿Captaron la letra mala o no? Le dictaban Beishmereja y él decía Beishmedeja. ¿Qué cambia una de la otra? Yevarejeja Hashem Beishmereja significa Hashem te va a bendecir y te va a cuidar. La otra, Beishmedeja, significa Dios te va a exterminar. Entonces este Cohen se paraba en el estrado todos los días y maldecía al pueblo. Entonces, dentro del templo se armó ya un escándalo donde la gente se sentía muy incómoda. Yo no quiero que este Cohen suba a bendecir. ¿Por qué? Porque está diciendo barbaridades. Seguían yendo todavía después. Se quedaron todos con el ¿Te imaginas una situación así? Es de escándalo. ¿Estás de acuerdo que es de escándalo? Entonces, cuenta Rabbi Yehuda Hasid que el jajam del templo decidió actuar y se acercó con ese Cohen y le dijo: a partir de mañana, I'm sorry, pero ya dejas de hacer Kohanim. No podemos permitirte hacer Kohanim porque va a salir contraproducente. Estás maldiciendo a la gente en vez de darles una verajá. Pero lo avergüenza por otro lado y lo mata. Entonces tú dices que está peor. Yo digo que la brajá viene más de la intención que de la forma de pronunciar, pero es mi propia. ¿Y tú te quedarías dentro de la sinagoga cuando este Cohen se pare y tú te pondrías Hay 40 enfrente Kohanim. haciendo así, como Rabbi Eliyahu Lopian? ¿Sí o no? A ver, yo no tengo la capacidad de entender y escuchar los 40 que hacen Birkat HaKohanim. Si alguno por ahí está distraído y dice lo que dice, Imagínate que es el único Cohen, este cuate, y tú ya sabes hacia dónde va la verajá y lo que va a decir. ¿Te quedarías? por no avergonzarlo, sí. El que maldice y bendice es Dios, no es el Cohen. Entonces yo me Tú quedo. tranquilo. Yo tranquilo, Tú tranquilo. pero soy yo. ¿No estaría peor avergonzarlo y decirle, oye, Te me vas. qué knis avergüenza a un Cohen que es el único y lo saca? Dice Rabbi Yehuda Hasid a este jajam del Bet Knesset, del Shamaim, en un sueño le mandaron un mensaje rotundo y tajante. Le dijeron: si no regresas a este Cohen y no le permites hacer la bendición al pueblo, te las vas a ver complicadas. ¿Por qué? Dijiste bien, porque el hecho de avergonzar a un ser humano de manera activa puede ser peor que todas las consecuencias que tal vez no va a haber con lo que está diciendo este Cohen. Por un defecto que Dios le dictó. Eso, Hasid, no tiene él mala intención. Pues vamos a ver un poquito más de otra fuente. ¿Qué tan importante es este tema y cómo lo podemos aplicar? Yo creo que sí. No creo que se le haya querido jugar. Seguramente lo regresó. Solama va por... Es como la historia que cuentan también de un señor que maldecía a sus hijos en Shabbat sin querer. Y cuando durmió un jajam en Correcto. su casa, le dijo: o sea, no importa, pero los maldiga, sale de su corazón. Con tanto corazón que no importa lo que está diciendo. Pero ¿quién se pondría ahí? Esa es la sheela. ¿Quién se pondría ahí? Y se expondría. Yo, como no sé hebreo, sí me pondría, porque no sé qué me está diciendo. Si se ve bonito, ya. Se oye bonito. Cierra los ojos y hace Amén, así. amén, que llega Que todo. sea lo que sea. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado en no avergonzar gente. Hubo en un Bet Knesset hace poco, subió un niño en Shabbat a leer el Sefer Torah en ocasión de su Bar Mitzvah. Volumen súper bajo, casi
no se escuchó. Y en cierto momento le dijimos, bueno, ya leíste hasta X punto, Hazaku Baruch, se le cantó. Se me acercó uno de los encargados y me dijo, Jajam, casi no se escuchó, casi. Vamos a pedirle al Balcoré oficial que repita desde el principio de la Perashá. Le dije de ninguna manera. ¿Qué va a sentir este muchacho, Hazid? Que todo lo que preparó un año fue de chocolate, no sirvió de nada y tuvieron que repetir desde el principio. Preferible que tengamos una duda si cumplimos o no cumplimos con la lectura del Sefer Torah y no avergoncemos a este muchacho Hazid, que en su bar mitzvah va a sentir que todo lo que lleva preparándose años no fue tomado en cuenta. Es un ejemplo que les digo de cosas que pasan y tienes que tomar una decisión rápida porque nadie te prepara para esos momentos, no es que va planeado, de repente son instantes en los que uno tiene que hacer una reflexión express y decidir, no es sencillo. David Amelech, cuenta la Gemara, y todos sabemos, vivió una situación muy difícil en su vida con su comportamiento en la unión con Bathsheba. Bathsheba era una mujer que estaba casada con Uriah. Uriah se fue al campo de batalla y había una costumbre de dejar un divorcio desde que te ibas al campo de batalla, por si no regresa el marido, que ella pudiera rehacer su vida. El documento decía, es vigente ¿desde cuándo? Desde hoy. Si es que no regreso en tantos meses. Si no regreso en tantos meses, quedas divorciada desde ahora. Así dice el documento. Uriah se va a la guerra y en ese ínter David estuvo con ella. ¿Uriah regresó a su hogar? No. No vamos a hacer muy larga la historia, pero Uriah nunca regresó. Murió en el campo de batalla. David falló. ¿Qué dicen? Hay que decir que dice. ¿Falló o no? Que dice Shmuel, mataste y también heredaste. Eso le dijeron al rey Ahab. Sí, con Nabot. Arratzachta, Begam y Arashta. No, pero no le dice el profeta. Le dice tú, la diferencia entre Saúl y tú es que Saúl se echó para atrás y no reconoció. En este momento que yo te lo Eso, pero ese ejemplo puede ser que yo me equivoqué para fue de Ahab. Pero en ese momento David dijo, Sí. ser. El profeta le dijo el ejemplo del rico y el pobre y el cabrito. Puede ser. Perfecto. Me equivoqué de ejemplo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese. Ni discuto. Ese. Entonces, al final de cuentas, ¿David falló? Sí. ¿O no falló? Según yo, David falló en mandar a Uriah al frente. Uriah No por estar merecía la pena de muerte Porque le faltó el respeto. porque le faltó el respeto a David en una conversación que tuvieron cuando estaban hablando entre ellos. Le dijo, mi señor Joab. Joab era el general de guerra. ¿Cómo le dices mi señor a otro enfrente del rey? Eso es rebeldía. Entonces merecía la pena de muerte. Entonces David lo mandó al frente y Uriah murió. Al morir Uriah se hace efectivo el divorcio desde antes y sale que cuando él estuvo con Bathsheba, ella estaba soltera. Entonces fue plan por mañana. Lo mandó al frente para que lo maten. Sí, quería que lo maten, pero merecía morir. Pero merecía morir. No, hasta se portó bien, lo tenía que haber matado en el instante y le dio el chance que lo mate otro. Sí, en serio. Sí, así es. Él lo tenía que matar. Mira, hablando en términos reales, él tenía que haberlo mandado a matar en un tribunal rabínico, con un proceso, con todas las de la ley. Y al final lo mandó a matar de una manera un poco turbia, pero hablando del código penal, de la ley, si tú fueras un abogado, ¿podrías exonerar a David en un juicio? Sí. Si hablas de leyes, ¿qué ley se violó? Ninguna.
el marido murió, merecía la pena de muerte. Él estuvo con la mujer, ya estaba divorciada, porque retroactivamente se aplicó el get. Entonces David no hizo nada. Plan con Mac. Por eso pregunté. Está turbio. Está turbio. Está legal, pero huele feo. No, claro que no. Claro que no. Pero al final de cuentas, Está legal, pero huele feo. estoy de acuerdo. La Gemara, el Masejet Shabbat, dice, Kola Omer, David Hatá, no el Atoe. Todo aquel que dice que David pecó, está equivocado. ¿Por qué? Porque estaba divorciada y el otro merecía morir. Entonces no se violó nada. Era seguro que tenía que morir, ¿qué tal que revivió? Que sí vivió y regresa y luego... Lo puso Se en la primera podía- fila del ejército. Se podía haber complicado todo de muchas maneras. Pero al final no se complicó tanto y ella estaba divorciada. Podían haber pasado otras cosas. ¿Qué pasa? David es reprochado por el profeta. Le dice: David, esto no es digno de ti, eso no se hace. De ti se espera mucho más. Tú tienes que tener un comportamiento óptimo e ideal. No puedes actuar de esta manera. Aunque no esté dentro de los llamados crímenes o pecados, no está correcto, no está bien. ¿Qué pasa? Cuenta la Gemara, Amar David lifnea Kadosh Baruchu. David tuvo una plática con Dios donde David se desahoga con su creador y le dice lo siguiente: Dios, cuando estamos estudiando Torah, Negaim Beaholot, los temas más difíciles de purezas o impurezas, la gente se acerca conmigo a hacerme preguntas de alajá. ¿Está bien, no? Está bonito. Te acercas con jajam, una pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. David, Abba Leshetish Mitatobema. Le decían: David, una pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuál? Aquel que se va con una mujer casada, ¿qué pena de muerte le dan? ¿Cómo? Estábamos estudiando qué temas dijimos. Negaí de Aolot. Nada que ver, temas de purezas o impurezas, de si toqué el muerto, que si el muerto está en la habitación, y de repente lo abordaban, hacerle esta pregunta de qué pasa con adulterio, qué muerte merece, cuál era la intención de esa gente. Eso, venían a molestarlo, a humillarlo, a avergonzarlo, bullying total. Al rey David. ¿Qué dice David delante de Dios? Galú y Beyadú Alefaneja. Dios, nada más tú sabes, tú y yo sabemos, que si en ese momento me hubieran cortado la piel, no sangraría yo, porque se ponía pálido de la pena, se le iba la sangre del rostro, de la vergüenza que sentía cuando esta gente lo molestaba. Si lo hubieras cortado en ese momento, no había sangre. Pero lo más interesante de esta historia, que está muy fuerte para David, ¿qué contestaba él? ¿Ustedes creen que él se quedaba callado y seguía? ¿Podía contestar algo? Le están echando en cara su peor falla. ¿Qué puede él responder después de un insulto tan grande y tan extremo? Dice la Gemara, Beani Omer Lahem, ¿sabes qué les contesto yo? Mitatobe Henek, aquel que comete adulterio, lo ahorcaba el tribunal. Esa era la muerte, es lo que me preguntaron, ¿no? Me preguntaron, ¿cuál muerte le damos? Pero no se vayan. Voy a decirles otro dato. Y es lo Helek la Olama Ba. Esa persona que moría en el tribunal por haber cometido adulterio, se iba arriba limpio al paraíso celestial, porque no puedes pagar doble. Ya pagó acá, ya lo mataron, llega arriba y se va al paraíso. Pero Amalvin Peneja Vero Barrabim, aquel que avergüenza a otro individuo públicamente, él lo Helek la Olama Ba, no tiene parte en el mundo eterno. Entonces, ¿quién está peor? Así les contestaba David. ¿Quién está peor? ¿Ustedes o yo? Vamos a suponer que hubo ese adulterio de por medio.
Ustedes el crimen que están cometiendo es mucho más grave. No tienen parte en el Gan Eden. No es competencia de quién es menos peor. Para que ellos sepan la gravedad, ¿por qué lo están criticando? Si yo te estoy criticando de que comes algo sin echel, pero yo tengo camarones y langostas y ostras en mi plato, es absurdo. ¿De qué te estoy regañando? Es lo que David les daba a entender. ¿Quién está peor? Ustedes están peor. Ahora, esto que dice acá, ¿es así de grave o es una expresión? Humillar a alguien sí es muy grave. Así de grave. Para que pierda uno el mundo eterno. Ajá. Entonces tú dices la continuación de la Gemara. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, Noach lo le Adam sheyapil atzmo le kibshan haesh. ¿Qué es Noach? Mejor, preferible que una persona se arroje a una hoguera, veal y albim peneja veroba rabbim, y que no avergüence a otro en público. Te vuelvo a preguntar, ¿esto es real? ¿Es literal? ¿O es metafórico? Si tú vas a avergonzar a alguien, o te arrojas a la hoguera. ¿Te arrojas a la hoguera? ¿O es una expresión para que entiendas que es grave? Sí, es una expresión. No es real. No es real. No es real. Mejor avergonzamos. Sí, lo de la hoguera. Si lo avergüenzo, me amolé. Si lo avergüenzo, es lo que le la papá. Por eso, pero lo que dice acá de la hoguera es una indicación. ¿Sí? Échate a la... ¿Muere? Lo que te está diciendo muy claro es qué tan grave es lo que vas a hacer, que diciendo, es mejor que lo hagas, obviamente para que no avergüences a tu compañero, no es que te tienes que aventar, deja de avergonzarlo y no te tires a la hoguera. O sea, te están diciendo lo grave que es para que no lo hagas. Claro. Si hay una situación, ¿te echas o lo avergüenzas? Eso, esa es mi pregunta. Cállate la boca y no lo avergüences. Ya está la situación. Aquí dicen que es una metáfora. No te avergüences. Entonces, el Jajam Husni dice que tiene una prueba. ¿Cuál es la prueba? De Yehudá con Tamar. Yehudá tuvo una relación con una mujer aparentemente desconocida. Él no sabía quién era. Yehudá. Pero no hizo nada, señora. ¿Cómo? Tamar no dijo nada, fue él. Dijo, el que sea. Ah, espérate, ahí voy. Yehudá tuvo una relación con una mujer a la mitad del camino. ¿Quién es esta señora? Nadie sabe. Le cobró una cifra que él en ese momento dijo, pues no traigo, pero te dejo de garantía mi anillo, te dejo mis cosas. ¿Qué sucedió? Le fueron a contar a Yehudá que Tamar, su nuera, estaba embarazada. Qué raro, ¿por qué estará embarazada si se supone que está esperando a que crezca el otro hijo de Yehudá para casarse con él? Entonces se fue por ahí, en un periodo donde tendría que estar esperando. Entonces, ¿qué dijo Yehudá? Pena de muerte. Pena de muerte. Dice la Torá, y Muchet, ya le habían prendido fuego para que muriera. Y ella que dijo, yo estoy embarazada del dueño de esos objetos. Hakerna, que los reconozca por favor. Y no es humillar. Ella podía haber dicho estoy embarazada de Yehudá. Ella no dice eso. ¿Ella qué dice? Prefiere morir. Del dueño de los objetos. Si él no reconoce, ella muere. Ella prefiere morir que avergonzar. Entonces es una prueba contundente que lo que dice de la hoguera es literal. Pero al final era lo mismo, porque igual la gente se supo de él. Pero él dijo, ella no. Él dijo, ella no. Ella dijo, yo no lo voy a exponer. Si él quiere sacar a la luz el tema, cosa de él. Y si no, pues bye. ¿Mané? Eso, ya estaba ahí. Pero papá, aquí él se está, a ella la está matando
Correcto. Aquí está diciendo que se aviente y se suicida. Entonces tú dices que es diferente ir a morir que si lo van a matar. Ok, lo tomo el argumento para refutar la prueba de él. Voy a traer otra historia de la Gemara. La Gemara dice, había un jajam que se llamaba Mar Ukba. Este jajam, Mar Ukba, tenía una costumbre de dar tzedaká a una persona de su calle a escondidas. Le arrojaba por debajo de la puerta unas monedas. No quería avergonzarlo, que el jajam le estaba dando tzedaká. Le dejaba sus monedas por debajo de la puerta y se acabó. Cuenta el Talmud, en una ocasión se le hizo tarde a Mar Ukba y le dijo a su esposa, acompáñame, ya tú vas para allá, yo también, vamos juntos, y en el camino paso a dejarle sus monedas a este hombre necesitado. Le echaron las monedas por debajo de la puerta y sienten que ya se está abriendo la puerta. Ven el movimiento, la perilla ya va a abrir. Dijo Mar Ukba, corre, porque nos va a ver. ¿A dónde te escondes? Dice la Gemara, el único lugar disponible era un horno que había estado prendido por varias horas. Acababan de quitar un poquito los carbones, pero estaba al rojo vivo tal vez. ¿Qué hace Mar Ukba? Se mete. ¿Qué hace la esposa? Se mete. Se meten los dos al horno. En eso el jajam se empieza a quemar los pies. Me estoy quemando. Le dice la esposa, yo no me estoy quemando. Sube tus pies en los míos. ¿Cómo? ¿Por qué ella no se quema? Y él sí. ¿Qué pasa aquí? Dice la Gemara, se deprimió Mar Ukba. Dijo, mi esposa me supera en nivel. ¿Qué me falta a mí? ¿Por qué ella no se quema? ¿Qué hace de especial que yo no haga? Le dijo la esposa, te voy a explicar, yo sé la respuesta. Le dice, tú, cuando viene un pobre, le das dinero. Yo le doy comida. Yo doy satisfacción directa. Tú le das satisfacción indirecta. Con el dinero, el pobre tiene que ir y comprar comida. Mi mitzvah vale más que la tuya. Yo tengo más nivel que tú. Por eso mis pies no se queman. Que el pobre vea quién le dio la moneda. Eso también se llama avergonzar al nivel de que te tienes. Dice la Gemara, ¿qué tanto? Así pregunta la Gemara, ¿qué tanto? Que los vea. Así pregunta la Gemara, tu pregunta la hace la Gemara. ¿Es el fin del mundo si los señores ven que Mar Ukba les da dinero? ¿Es Sofa Olam? Aparentemente, sí. Le iba a dar pena al pobre que el jajam Mar Ukba le da dinero de manera constante. Se iba a sentir mal. ¿Y qué hizo? Y ahí no es Berabim, está peor. Se metió él al horno. Ahí no es en público ni siquiera, es uno contra uno. Entonces tú dime qué está pasando aquí. ¿Es real esto? ¿Se entiende que sí? No que Pikuach Nefesh, no que cualquier cosa antes de Pikuach Nefesh, meterse un horno, yo no tengo ese nivel, lo reconozco. Para mí sí es Pikuach Nefesh. Me da pena. Tú dices que la vida vale más. Pikuach Nefesh, Doje Shabbat, toda la Torah se cancela. Yo no quiero humillar a nadie. Pero no voy a destruir mi vida. Pero mi vida no. Yo no meto a mi esposa en un horno. A lo mejor somos muy humildes, ¿no? Te voy a responder. La halajá de la Torah dice que uno no debe entregar la vida, no debe de dejarse matar o morir para no pecar. Si te dicen come taref o te mato, ¿qué le contestas? ¿Qué le contestas? Como taref. Pero poquito. ¿Pero para cómo? No, pero no mucho para no demostrar que lo estoy haciendo con placer. Pero comes. Sí, claro. Comes. Si alguien te diría, o cometes idolatría o te mato. Me dejo matar.
¿Qué le dices? No, no le dices mátame, le dices yo no cometo idolatría. No le dices mátame, le dices yo no cometo idolatría. ¿Cuáles son los pecados por los cuales uno tendría que sacrificar su vida? Idolatría, adulterio y matar a otro. Si tomamos las palabras de la Gemara que dice Kola malvin peneja veró que ilu shofech damim, todo aquel que avergüenza a otro es como si lo hubiera asesinado. Esa es mi pregunta. ¿Es cómo? ¿Es otra vez una expresión o es real? Pero podía el Jajam haberle dicho, se fue el niño corriendo. ¿Podría haberse zafado de otra manera? Claro, le había dicho, acaba de pasar un niño corriendo. Bueno, seguramente él vio que no había forma. Es para que sepa la gravedad. Así fue el Maaseh. Es para saber la gravedad, no es real esto. Yo sé que O sea, si alguien te diría, o avergüenzas al otro, o te mato. Yo no avergüenzo a Pero los si es real el más, ¿eh? ¿Qué? Yo no avergüenzo. Entonces el Maaseh se ve que es real. Es real, no. Claro. Ah, pero yo te digo que no, para que no es real esto. No, yo pregunté si era real o no. Del Maaseh se ve que sí. ¿Estamos de acuerdo? Se ve que es real. Ahora yo estoy preguntando más. Si asesinar y avergonzar son equivalentes, entonces hay que dejarse matar para no avergonzar. Pero el Jajam podría haber dicho, me dieron unas monedas y te las pasé a dejar, pero no te puedo decir de quién es. Tú porque ya te sabes el Maaseh. No me lo sé, pero... No, ya lo conté. Ya se están ocurriendo más ideas. Pero- Él tenía que improvisar ahí al momento de la Bien, puerta. Entonces yo le hubiera dicho, me pidieron que te trajera algo y ni me meto al horno. Sí, todos los días le dejaban el dinero, ya sabía. Pero no. Sí, no. La drashá no se discute, así que voy a Eso. tomar uno. En su alima la Maaseh. Bueno, al final a la persona que avergüenzan, la verdad, a mí me llegó a pasar una vez. Y si es como de la persona dice, trágame tierra, de lo mal que la estoy pasando, que prefiero, o sea, hasta morirme yo, o sea, de no estar acá, de la pena que estoy ¿Pero pasando. real quisieras morirte? Sí. No sé. No, en ese Está momento preguntando, sí. no. A ese O sea, momento, pero fue si tan piensas de toda tu fuerte, vida, fue vas una a decir que vergüenza no. tan fuerte, o sea, yo la puedo compartir, fue una vergüenza que, o sea, yo iba a hacer una cosa y me dijeron, tú cállate delante de 60 personas. Tú cállate y no vas a hacer tú nada, lo va a hacer ella, delante de 1000 personas. Yo con el tapabocas, me acuerdo, en el COVID, me lo subí hasta acá. Hasta aquí, así de que, o sea, la cara de así, y decía, ¿sabes qué, Hashem? Qué bonito, bendice todo a Israel. Fue lo que me salió. O sea, ya no puedo. Sí, hay no situaciones- quisiera estar acá, me quiero desmayar. Hay situaciones muy extremas. Pero bendice todo a Israel. O sea, ¿Saben? Buena ya no actitud, cuento, buena actitud. Muy fuerte, o sea. Sí, es de no, las fácil no está. Yo una vez estaba en una boda, estaba yo en una boda y estaba parado junto a la rueda donde estaban bailando. Se me acercó un señor y me soltó una cachetada frente de todo. Palabra de honor. Estaba yo traumatizado. Estaba en shock. No, una cachetada. O sea, en forma, no así de cariño. No, me soltó un golpazo. Y en eso me quedé loco. Yo estaba, no podía entender, no asimilaba qué estaba pasando. Y me dijo, perdón, pensé que eras mi nieto. ¿Así lo trata el nieto? No sé, le iba a decir, habla menorá, busque ayuda. No sé, así, caso real. Dije, tan viejo me veo, gracias porque me veo muy joven, porque su nieto de ser muy joven. Eso. Entonces retomo tu pregunta. Yo Eso, le volvió la cachetada diciendo, pensé que eras mi abuelo. no, Barney, nada. Retomo la pregunta. ¿Hay que dejarse matar para no avergonzar? Así como hay que dejarse matar para no asesinar. Dice Rabbenu Yonah en su libro Sha'aret Teshuvah, sí. Pues nada más son 3 pecados. Asesinar incluye avergonzar. Pregunta. Es que dice que cuando se le va la sangre. Eso. Entonces es real. Pregunta. Es asesinar. Rabenu Yonah. Sí. ¿Hay alguien que opine lo contrario?
Bienvenido al judaísmo ortodoxo. Tú me preguntas si alguien opina lo contrario, tú respóndeme. Tiene que haber Claro, 70. claro que sí. Todo el mahloket. Pero Rabbenu Yonah es una opinión importante. El Tosafot dice igual que Rabbenu Yonah. Rav Shlomo Zalman Auerbach dice igual. No creo que haya mayorías. No creo que haya mayorías. Hay varios que dicen que no es así. El Rambam, por ejemplo. No trae ese caso. Pero yo te voy a decir otra. Un Cohen, hablando otra vez de los Kohanim, un Cohen que mató a alguien, ¿puede seguir haciendo Kohanim? No. Es la ley. Un Cohen que mató a alguien no puede hacer Kohanim. A filo sin querer. ¿Qué pasa? Hubo un pleito en el CNIS y de repente un Cohen avergonzó a algún individuo del público. ¿Qué pasa? Nos esperamos al día de mañana, se aparece la persona que dice que no lo mató. Pero es como matar. ¿Cómo? Ajá, ¿por qué si mata a alguien, va a eliminar atropelló a alguien en el coche? O sea, no va a ser con él. Depende. Iba a exceso de velocidad, iba tomado, el otro se le aventó. Entonces sí, no puede hacer con él. ¿Cómo le vamos a dejar? Todo el mundo se va a dar cuenta que no hace con él y se va a avergonzar. ¿Por qué cuando dijo la Que se salga a sonar la nariz cada vez que van en Retzé? Ni modo, no puede subir. Y lo mismo cuando la persona que pronunciaba... Ese Hazid no tiene la culpa. Este sí, el otro Hazid está enfermo, no habla bien. Este es culpable. Es un asesino. No podemos quitar toda la Torah. Este señor es un asesino. El asesino no puede hacer Kohanim. Por eso te pregunté si él tuvo la culpa o no. Cuando tú vas en el coche, la semana pasada tuvimos una excursión a Cuernavaca. Sí, ¿puedo contar cosas de Monchi? Una persona que fue para allá, yo no llevé coche, me fui con alguien. Me dice, vente conmigo de regreso. Me enseña su coche, un deportivo espectacular. No voy a decir marcas para que nadie vaya a identificar a la persona. Y me dice su hermano, yo me vine con él. ¿A cuánto alcanzamos de velocidad en una recta? 230. 230. De aquí a Cuernavaca. No es una carretera en Dallas. Cuernavaca. Entonces, a ver, pongo el ejemplo. Barminan, no va a esas velocidades. ¿Quiere matar a alguien? No, claro que no. Mira la ironía de las cosas. Me regresé con otro que en el segundo piso iba a 70 todo el camino porque los radares y las fotos y las multas, y estaba yo histérico y decía, ya por favor, yo te pago la multa. No quiso. Cosas de la vida, ¿no? Tocaban los dos extremos. El que va a esas velocidades, Barminan mata a alguien. ¿Quería matar? No, pero es negligencia. Entonces se considera asesino y no puede hacer Kohanim. Otra vez, si te preocupa la vergüenza del Cohen. También me preocupa que un asesino me bendiga. Es un asesino. La ley dice que un asesino no puede hacer Kohanim, es la ley. Entonces avergonzarlo. No lo voy a avergonzar. Avergonzarlo a una persona es porque el Cohen. Entonces si el Cohen avergonzó a alguien y es como matar, entonces ya no podría ser Kohanim. En lo que se arreglan. ¿Puede hacer Kohanim? No podría. Que odia a alguien del Guinness no puede ser Kohanim. Lo avergonzó. Tú dices otra regla. Esta es otra regla. Dice el Rab Eliyahu Abergel en su libro Diberot Eliyahu, un gran jajam que estaba como candidato a Rishon LeZion en la candidatura anterior. Dice, este Cohen vetado no puede hacer Kohanim
porque es como haber asesinado a alguien y no lo vamos a permitir. Recuerden cómo empezamos la clase. Si se arregla, Baruch Hashem. ¿Cómo empezamos la clase? ¿Por qué se disfraza la gente en Purim? Recuerden, ¿qué les dije al principio? Para no avergonzar al pobre. Tienes a millones de personas disfrazadas para no avergonzar a la gente. Esta no es una mitzvah obligatoria, no es Mishte, Mishloach Manot, Megilá, Matanot de Evionim. Aún así, como acabamos de ver, es importantísimo. Muchas veces no tenemos el cuidado necesario, no cuidamos el honor, la dignidad, la imagen de la gente que nos rodea. Se nos hace muy fácil, de repente agarramos a uno de botana. Estás así en una cena con los cuates, se te ocurre una puntada espectacular, pero pues para eso tienes que sacrificar a alguien. Ni modo, el corbán. Y todo el mundo se ríe. ¿Y él qué? Él tal vez no se ríe, o se ríe por pena, para que no digan que es muy sensible y luego lo bulen más. Porque si aparte va a decir que le dolió la burla, lo van a bulear más. Eso, no seas payaso. Entonces, como quien dice que se lleva, se aguanta, no está bien. No, para nada. Y como estamos viendo, son crímenes graves. Los jajamim explican por qué es tan grave eso. Un asesino real tiene Olam Haba. El asesino verdadero mató al vecino porque ponía reggaetón a las 3 de la mañana y no aguantó. Le quitó la vida. El asesino real tiene Olam Haba. Este es como asesinar. ¿Aún sin pena de muerte hoy? No, Porque no lo pagó. con pena de muerte. Con pena de muerte, el asesino real tiene Olam Haba, tiene mundo eterno. Y el otro que avergonzó, que es cómo matar. Pero que no pidió, perdón. No pidió perdón. Porque si no pidió perdón es como el que no pagó Como el que su no tuvo culpa. pena de muerte. Exactamente. Dicen los jajamim, aquel que mató va a tener seguramente remordimientos de conciencia. Se va a sentir terrible de lo que hizo. Y antes de que lo ejecuten, va a decir, Ana Hashem, Hatati, Abiti, Pashati, Pequé, perdóname Dios, me arrepiento, me quiero ir limpio. Y se va a ir limpio. Aquel que avergonzó... que dejó también se cubre? Esa es una muy buena pregunta. Pero es el poder de la Teshuvah. Existe Teshuvah para todo tipo de pecados, aunque la realidad no cambie. ¿Qué pasa con el que avergonzó? Que pedir perdón. No va a ser Teshuvah. Porque ¿qué va a decir? No hice nada, es un payaso el otro. Estaba sensible. No le hice nada. Y al decir no le hice nada, no va a hacer Teshuvah, no va a reparar y por eso pierde Olam Haba. Qué increíble. Lo que es para Dios cuidar la dignidad y el honor de todas las personas. Hay que empezar por ahí. Yo recomendaría que todos pusiéramos un poquito más de atención en cómo tratamos a la demás gente. A todos. A mí me ha tocado gente que habla conmigo cuando les digo tienes que cambiar tu carácter y me dice, la verdad me cuesta mucho trabajo. Yo humillo, yo grito, yo digo groserías, yo insulto. Todo eso para Dios es inaceptable. Hay que empezar a cambiar. Cuando te pongas tu disfraz en Purim, piensa en cuál es el objetivo. Todo el objetivo es este, que te conviertas en un mejor ser humano y trates mejor a las personas. Y que pienses 10 veces antes de decir una frase, de hacer un gesto, de burlarte de alguna persona. Bezrat Hashem, todo lo bueno. Gracias. ¿A dónde llegar?
Calcota, Mileta, Minor, Yaski, Boretá, Shishá, Dinatá, Bebe, Vincolatá, Beatá, Era, Namor, Contrigar, Tizarra, Comet, Nicolás, Marecho, Vial, Pablo, Nicolás, Yes, Shamar, Pablo, Nicolás, Ayúdame, Pablo,